Pues buenas noches a la charla de hoy, la primera del mes de enero del 2022 y hoy tenemos pues a un gran ponente, tenemos a Chea que nos va a hablar sobre las clases, ese gran desconocido que todos utilizamos todos los días sin saberlo y que nos da miedo pues profundizar un poco más. Eh, a mí me hace mucha ilusión esta charla porque lo poquito que sé de clases pues lo he aprendido de aquí del amigo Chea. Así que sin más dilación, hola Chea, Hola, pues todo tuyo cuando quieras. vale. Hoy vamos a hablar de módulos de clase en VBA. Ya hemos hablado otras veces y a lo mejor he complicado demasiado la cosa, así que alguien propuso que esta charla fuera una charla sencillita, hacer una clase muy sencilla y darle vueltas y vueltas, viendo pues en qué consisten los módulos de clase, para qué sirven, qué diferencias, o sea, qué ventajas puede tener y cómo se trabaja con ellos. Entonces, ni siquiera me he repasado la teoría, o sea que de teoría ni me preguntéis y tampoco os voy a meter ninguna teoría sobre qué son los módulos de clase ni cuáles son sus características. Pero sí que convenía repasar, antes de empezar, algunas ideas básicas sobre qué son los módulos de clase, porque los vamos a ver, ¿no? La principal de todo, la primera de todas, es que el módulo de clases es como un plano de un objeto. Es muy importante. O sea, el módulo de clases es el plano y el objeto es lo que usamos. Nosotros estamos acostumbrados a usar objetos constantemente. Estamos utilizando record sets, el file dialog, montones de objetos constantemente, visibles o no visibles. Lo interesante de la clase es el objeto, no el módulo de clase. O sea, tenemos que pensar en la utilidad de la clase por la utilidad del objeto. Por eso, a la hora de plantearnos a la gente que quiere empezar a trabajar con módulos de clase, lo que se tiene que plantear es qué objeto quiere y qué objeto necesita. Imaginaos que estáis en una isla desierta y que tenéis un módulo de clase de un avión. No sirve absolutamente para nada. O sea, un módulo de clase es como tener el plano de un avión. No sirve absolutamente para nada. Con las palabras mágicas new, cambiamos del plano al objeto. Construimos el objeto instantáneamente con new. Decimos new y hemos creado el objeto. ¿Para qué coño queremos un avión en una isla desierta si no sabemos manejar ni el avión, ni tenemos pista de aterrizaje, ni nada por el estilo? Tenemos que plantearnos objetos que nos sean realmente interesantes, que vayamos a utilizar y pensar qué es lo que queremos. En una isla desierta, pues es mejor un objeto sencillito para no perder tiempo, pues por ejemplo, una barca para salir de allí. Es muy importante ver qué objeto vamos a utilizar. Por eso creo que el objeto de hoy, el objeto que vamos a desarrollar hoy, pues es sencillo y puede ser útil. Bueno, otras cosas que tenemos aquí, que estamos muy acostumbrados a usar objetos enlaces, que todos creamos módulos de clase porque los de los formularios son módulos de clase, y luego, por último, que Visual Basic para aplicaciones no es un lenguaje orientado a objetos. Esto es importante porque en primer lugar, quiere decir que no tenemos que estar creando módulos de clase constantemente. Los módulos de clase, cuando nos resuelvan algo o cuando nos da igual hacerlo de esa manera que de otra. Pero no tenemos por qué empeñarnos en usarlo constantemente porque primero no lo necesitamos y luego porque a los módulos de clase en Access les faltan algunas características de los módulos de clase de los lenguajes orientados a objetos, como la herencia y cosas de esas, que le hacen que no sea tan interesante usarlo para todo. Visto esto, vamos a plantear un problema sencillito. Y para ese problema sencillito, he hecho un artículo hace poco en access-global.net sobre el tipo de variable decimal. Si alguien que
lo ha leído, pues que levante la mano, se puede ir durante 15 minutos y luego seguimos. Entonces, el problema que se plantea, el problema que nos planteamos es el de los decimales. El de los decimales, mejor, el problema real es el de la coma flotante. O sea, normalmente utilizamos, o en muchos casos se utilizan los tipos de variable doble o single. Yo creo que single no lo utiliza prácticamente nadie. Es el valor por defecto que utiliza VBA para cuando se trata de decimales, el tipo de variable doble. Pero el doble tiene una serie de problemas. Por ejemplo, si ponemos ¿cuánto dará esto? Joder. Pues debería dar 73,79. ¿Tiene que dar esto? Debería, ¿no? Y si ponemos ¿cuánto nos tiene que dar? 13, ¿no? Ese es el problema de las variables tipo double, que son de coma flotante, y como son de coma flotante, no son precisas, pierden precisión. Y además la precisión depende de cosas muy raras. Pues si acaba en 3 o si acaba en 7, o sea, la precisión es rara, no se guarda el número exactamente igual. Entonces, no tenemos ningún otro tipo de variable con decimales en VBA que tenga precisión. Si os fijáis en las tablas, cuando diseñas campos, tenemos un campo que es decimal. Entonces tenemos un campo decimal, pero no tenemos una variable decimal. Entonces, como no tenemos una variable decimal, ¿cómo podemos hacer? Existe una variante, un tipo de variable que es un subtipo de la variable del tipo variant, que es decimal. Entonces, si le decimos perdón, esto sí nos da con 73,79, porque al convertir en decimal es eso, lo tenemos, o sea, se convierte en un subtipo decimal. Entonces, a mí se me ocurre como primera solución a este problema, para no tener que estar haciendo constantemente CDEC, es inventarme una especie de tipo de variable que va a ser decimal y que va a ser un módulo de clase. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues no sé si no sé si os habéis enterado de que he tenido montones de problemas para conectarme. Estoy nerviosísimo. Así que no sé si escribirlo o enseñaros lo que tengo hecho. Yo creo que lo voy a escribir. Creamos un módulo de clase. Igual os habéis preguntado alguna vez que qué diferencia a un módulo de clase cuando lo vemos así de un módulo estándar. Os habéis fijado que los módulos de clase aquí prácticamente no tienen diferencia. Una clase con un módulo estándar
sea, tienes procedimientos, propiedades, o sea, que tenemos lo mismo. Luego os enseño qué es lo en qué se diferencia. Entonces, en un módulo de clase, una de las cosas más comunes, aunque no son exclusivas de los módulos de clase, son los procedimientos property. Los procedimientos property son unos procedimientos que es con el mismo nombre, un procedimiento para leer una variable y otro procedimiento, o sea, un procedimiento para leer y otro para escribir. Tiene el mismo nombre. El funcionamiento al final es como si fuera una variable con eventos. Entonces, yo la forma, aunque tenemos aquí, insertar, procedimiento, propiedad, a mí la forma que más me gusta para crear para crear una propiedad es utilizar las MZTools, le digo MZTools value as variable. Quiero primero una variable pública. Sabéis, las variables públicas se comportan como propiedades. O sea, esto se va a comportar como una propiedad del módulo de clase. Pero nos vamos a la MZTools y le decimos convertir campo en propiedad. Y me lo convierte. ¿Qué es lo que me hace? Tenemos un property get value y un property get value. Cuando preguntemos por el valor de value, saltará este evento y nos devolverá el valor de value. Y cuando preguntemos cuando le demos valor a value, le he llamado así porque le voy a llamar este campo, pero podría llamarse de cualquier forma la propiedad. Y cuando escribimos el valor de value, hacemos esto. MZTools por defecto guarda, a mí me gusta, no siempre hace falta, guarda en una variable privada el valor, una variable equivalente, el valor que luego lo guarda cuando se escribe y lo lee cuando se lee. Y entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues VNTValue, pues en vez de decir VNTValue, le decimos es igual a CDEC VNTValue. CDEC, que escribo mal. CDEC VNTValue. Pues ya tenemos un módulo de clase. Que nos resuelve algo, que nos resuelve el tipo de, nos resuelve el tipo de decimal. Si este módulo de clase le vamos a llamar mi Bien, tenemos las dos cosas más características de los módulos de clase, que son las propiedades. Normalmente decimos que los módulos de clase tienen propiedades y métodos. Pues aquí tenemos las propiedades. Ver lo sencillo que es. Cuando nosotros le damos valor a una propiedad, lo que va a hacer es convertir esa propiedad en un decimal y lo va a guardar en esta variable. Y cuando buscamos el valor de esa variable, pues lo toma de la variable, el valor de value lo toma de la variable privada. Entonces esto en un módulo normal, pues insertamos un procedimiento, pues insertamos un procedimiento y entonces le diríamos de mi variable decimal as mi tipo decimal. Pero mejor vamos a decírselo as new mi tipo decimal. New lo que hace es pasar del plano al objeto. ¿Qué le he puesto? 2 aquí. Vamos a ver. Sí, pusiste mal el nombre. ¿Eh? Pusiste mal el nombre. Sí, así se va a quedar. Pero es que hay otra gracia en los módulos de clase, en los objetos, que es que puedes hacer múltiples instancias.
es algo que no se puede hacer en un módulo de estándar normal. No puedes, una instancia de un objeto lo que hace es que guarda variables y guarda procedimientos. Y le podemos decir bin mi otra variable as new mi tipo decimal. O bin xx as new mi tipo decimal. Y así hasta que nos aburramos. Cada clase de mi tipo, cada variable de mi tipo decimal, cuando le digamos mi variable es igual a 3, pues eso lo hemos guardado. En mi otra variable, otro variable es igual a 5, 6, 6, 6. XX es igual a 23, vale. Entonces, en el momento que, o sea, la gracia es que estamos convirtiendo y lo estamos guardando. O sea, el valor, inmediatamente después de convertirlo, cuando le asignamos el valor, lo convertimos y se guarda aquí. Y cuando lo pidamos, lo vamos a tener aquí. Esto es fundamental. Esto es lo que nos va a permitir. Esto es lo que nos va a permitir cosas que no nos permite. ¿Qué es esto? Así. Nos va a permitir cosas que no nos permiten los módulos estándar. Esto es muy importante. Y luego, otra de las características de los módulos de clase es el encapsulamiento. El encapsulamiento, que tenemos un objeto que está cerrado por todas partes y aislado. Cada vez que creamos un objeto, lo que hay en este objeto, perdón, en este objeto no. Cada vez que creamos un objeto, lo que hay en este objeto es independiente de lo que hay en este otro objeto, independiente de lo que hay en este otro objeto. Y vamos creando instancias y vamos creando objetos. Pero son objetos nuevos independientes. Y ahora le digo, bien, XX, me da el valor, perdón. XX de bien. O sea, nos faltaba ahí poner el punto, ¿vale? Eso es. Bien. Claro, esto es un rollito, lo del punto value. Porque esto ya no se parece. Esto ya no se parece a una variable normal. Si le tenemos que poner el punto value, pues ya se parece a otra cosa. Pues que estamos asignando una propiedad, pues ya se parece a otra cosa. Pues eso es. Entonces, hay un truco con los módulos de clase que igual explicarlo ahora va a ser un poquitín lioso, pero bueno, vamos, lo voy a explicar. Guardamos. Sí, voy a guardarlo. Aceptar. Entonces decimos, ¿cuál era mi tipo decimal? Decimos, exportar archivo. Y lo vamos a exportar a el escritorio. Mi tipo decimal, vale. Tenemos el escritorio y lo busco a ver en cuál de los escritorios lo tengo. Vale, pues yo creo que lo voy a buscar aquí directamente. Escritorio.
mi tipo decimal. Bueno, cuando decíamos que no sé, que eran exactamente iguales los módulos de clase a los módulos estándar, son iguales porque no vemos todo lo que tienen cosas ocultas, y entre esas cosas ocultas está esto que dice que es una clase. Hay una serie de atributos que se pueden utilizar para distintas cosas, y entre esos atributos que se pueden utilizar para distintas cosas está uno que tengo por aquí la chuleta para que no se me olvide, por ejemplo, el atributo que es el atributo VB user mem id, que si le ponemos que es igual a 0, lo que va a ser es que value va a ser el valor predeterminado de esa clase. Entonces, la latita de esto es que hay que hacerlo en el editor y luego hay que importarlo. Entonces, si esto se lo pongo aquí, tenemos el otro, en el tipo decimal CLS, si le ponemos aquí en el get, si ahora guardamos e importamos, archivo, escritorio, ¿dónde está? Tienes que bajar hacia abajo, Chea. Vale, pues si ahora si le quitamos el value debería funcionar. Voy a importar con otro nombre. Vamos a liar. Vale. Entonces, si le quitamos el value, nos va a dar exactamente igual porque para eso le hemos dado el valor predeterminado. Y si no me funciona, pues me paso el ejemplo que ya tengo hecho y listo. Bien, ¿os habéis fijado que con ese truquito usamos un valor predeterminado para el módulo de clase? O sea, podemos decir que el módulo de clase es igual a, y eso se va a asignar a uno de los procedimientos property que tengamos por ahí. Es bastante interesante, lo que pasa que no es para entretenerse mucho con eso, porque hay más cosas con esos atributos. Ventaja de la que hacemos uno, coges cuando quieras hacer uno te lo buscas en la web o buscas en este mismo vídeo cómo se hace y te lo haces. Y luego cuando quieras seguir haciéndolo, pues copias y pegas. ¿Dónde está copiar y pegar? Pues copias y pegas y copias y pegas y copiando y pegando. Aquí los módulos, eso es que no se había guardado ninguno. Pues eso, copias, ¿dónde está? Mi módulo decimal 1, copias, pegas, y ya tienes, lo puedes modificar, modificas lo que quieras, porque ya ese se ha copiado con esas propiedades de atributos del módulo decimal. Entonces, cuando vamos en un módulo de clase, vamos a escribir,
nos encontramos con mi variable decimal value. Solo tiene esa propiedad, ¿eh? Y como es la predeterminada que lo hemos cambiado, pues no hace falta ni siquiera escribirla, ¿eh? Entonces, X pues nos va bien. Es igual a mi variable decimal. Podemos hacer estas cosas. Creo que con esto están marcadas las cosas más importantes de las clases, que son propiedades, tiene variables como los módulos y distintas instancias. Podemos hacer todas las instancias que queramos. Eso es lo que no se puede hacer en módulos estándar normalmente. Sí se puede hacer con los formularios, pero porque son clases y son un poquitín más pesaditos de hacer porque tienes que hacerlo de otra manera distinta. Pero las clases tienes tu plano, dices new, objeto, new, objeto, new, objeto. Tienes el objeto siempre que quieras. Entonces, ¿qué hemos hecho? Una cosa muy sencillita para un problema muy sencillito que realmente no hace prácticamente nada, porque con dimensionar la variable y convertirla a decimal inmediatamente ya tenemos una variable que se va a comportar como un decimal. La gracia de esto es que nos sirve para más cosas. Por ejemplo, aquí podríamos decir, porque aquí si le ponemos aquí el módulo 3, que esto es igual. Perdón. Ahora, que no te habíamos escuchado, o sea, te habíamos perdido. ¿Eh? Te habíamos perdido la voz. Ah, os quería decir que si como es es variant, el argumento que recibe, le podemos poner esto y funciona perfectamente porque va a convertir el texto en decimal. Es más, si tenemos un número muy largo y lo queremos escribir aquí, pues 3, 14, 16 y 21, no me acuerdo, todo lo que sea, si no lo hacemos así, mirad lo que va a pasar. Porque cuando escribimos directamente esto es double. Entonces nos va a admitir esta cantidad de decimales. Pero si decimos así, esto es un número decimal. Bueno, no, para que me lo convierta tendría que ser así. Eso es, si os fijáis, el double no te permite meter tanto. Ya tenemos una ventaja al tener una clase que nos lo convierta a decimal. Pero poco más. Pero sí que podemos utilizar el módulo de clase para, como esto es un evento, podemos decirle if not is numeric vnt value en sgbox esto he tentado de poner un acento, pero luego entonces si le decimos aquí perdón,
Vaya. Por favor, son los números, claro, no coinciden los tipos, pues podríamos meterle más cosas. Entonces, sigue sirviendo de poco. ¿Para qué queremos normalmente precisión en las variables decimales? Pues para escribir, y cuando es que nos van a pedir, cuando estamos haciendo aplicaciones de gestión, nos van a pedir un determinado número de variables, o sea, un determinado número de decimales redondeados. Entonces, ahí sí que es interesante que sea decimal, y lo que podemos hacer es hacer el módulo de clase que nos lo redondee a tantos decimales. Entonces, por ejemplo, podemos decirle que es igual a cdec, format de complemento value, y entonces si le hacemos esto, vaya, ¿dónde estoy? Si os fijáis, hemos conseguido una variable que nos redondea, o sea, siempre nos lo redondea a 5 decimales. Si alguien tiene alguna duda, la única función que redondea correctamente en Access es format. Es la única. No hay más. Si tenéis funciones que trabajan con int y cosas de esas, acordaros de lo que ha pasado antes con esto, y daros cuenta que los redondeos pueden salir raros. Los redondeos pueden salir mal cuando estamos utilizando variables decimales que tienen poca precisión y utilizamos funciones como int. Entonces, esta es una de las cosas, pues ya tenemos una variable. Tenemos un módulo de clase, tenemos un objeto, que es lo que nos interesa al final. Al final lo que nos interesa no es lo que hayamos escrito aquí. Lo que nos interesa es que en el módulo podemos decirle cosas como estas, que cuando escribe mi variable, pues me la devuelve redondeada a 5 decimales. ¿Para qué quiero yo que estas variables estén redondeadas a 5 decimales? Pues hay normas que te obligan a ellos. Por ejemplo, facturar. Facturar a 5 no, pero tiene la última versión, me parece que era 6, y tiene la 2, me parece que tiene 6 decimales. Entonces, ahí sí que necesitamos, ahí yo diría mi variable decimal, pues la cambiaría por esta, por ejemplo, por decimal 8 decimales tipo, que es lo mismo que he hecho antes. La tenía hecha antes. Bueno, mira, antes aquí lo que he hecho ha sido provocar un error. No quiere decir los números, solamente valores numéricos. Y entonces aquí, con esto, lo que hago es lo convierto al formato de 8 decimales, en este caso, los que quiera. Los que quiera. Entonces, seguimos teniendo nada más que una única propiedad y no es visible. Pero podemos tener más cosas en un módulo de clase. Este objeto le podemos ir enriqueciendo con el tiempo. Entonces yo creo que para no perderme me voy a ir a este, por ejemplo. No, este no. ¿Dónde lo tengo? Bueno, por ejemplo, yo para lo que quiero esto es para Factorial. Factorial, los los archivos de definición de datos de XML, los XSD, tienen una serie de tipos simples y complejos. Y los tipos simples son del tipo
decimal 8 decimales type, decimal 4 decimales type, string len máximo el 4, mínimo 2, cosas de esas. Voy a enseñarlo un poco. Vamos a ver. Vamos a buscar. O vamos a ir al final, que están los tipos simples. Bueno, yo esto lo tenía todo bien preparadito, pero lo tenía en otra sesión que tenía un montón de problemas y por eso ahora no encuentro las cosas. Aquí. Por ejemplo, tenemos todos estos tipos básicos. Tenemos todos estos tipos básicos. 3 más 14 tipos, o sea, máximo 14 caracteres, máximo 15, máximo 20, máximo 25 de texto. Tenemos double six decimal types, que queda muy bien, pero luego vemos el problema. Yo estos los voy a convertir o los convierto en decimal six decimal type o double four decimal type, los convierto en decimales. Entonces, tenemos estos tipos. Entonces, cuando estás preparándote tu módulo de clase para trabajar con los XML, pues te puedes volver loco a la hora de tener en cuenta que esto lo tienes que redondear a 2 decimales. Esto lo tienes que redondear, la variable que declares como esto, que va a haber alguna por ahí, pues la tienes cuando la imprimas en el XML, pues lo tienes que redondear a 2 decimales. Y esta pues tiene hasta 6 decimales y esta hasta 4. Entonces, para eso quiero yo estos módulos de clase, los dimensiono como un objeto que es equivalente a un tipo y ya cuando vaya a trabajar con ello, puedo olvidarme de que si lo tengo que redondear, si no lo tengo que redondear, porque de ello, sencillamente dimensionando la variable como ese objeto, pues ya me va a funcionar correctamente olvidándome de lo que es. Entonces, ese es el objetivo de tener estos módulos de clase. No es sencillamente para una chorrada. O sea, es importante. O sea, me soluciona mucho. Entonces, como va a ser para construir un XML con todo esto, el factorial tiene que salir en un XML, el módulo de clase me vale también para sacarle, por ejemplo, y le insertamos una función por ejemplo, una función que sea XML. XML y le decimos nombre, más string, decimos nombre más string, y entonces le decimos XML, esto es una función normalita, XML es igual a
espacio, evalúe y si mal no recuerdo era así. Entonces, lo tenemos todo lo que, o sea, las cosas que voy necesitando de este tipo de datos, de este objeto, las puedo ir añadiendo. Tenemos un objeto al que se le pueden ir añadiendo cosas y cosas y cosas. Una maquinita a la que le vas añadiendo cada vez más funcionalidad. Si nos vamos aquí, le decimos, pues, aquí, por ejemplo, le podemos decir, ¿dónde está pruebas? Aquí. Y mi variable decimal no se la he guardado. ¿Dónde la he guardado? Ah, en esta. Perdonadme que me he perdido. Lo has guardado en copia de mi tipo decimal 1 en vez de mi tipo decimal 1. Mierda. Pues eso. Mi variable decimal. Pues ya tenemos una función, o sea, un procedimiento. Y le decimos nombre, precio unitario. Eso es. Entonces, cuando decimos prueba, pues me va a escribir el precio unitario, o mejor lo convertimos, lo ponemos de otra manera, pero bueno, nos va a devolver el XML. En realidad esto tendría que ser en la función esta, donde estamos, mi tipo decimal, bueno, mi tipo decimal 1 es igual a format que me evalúe, coma, 0, punto, lo que quieras, lo de 5 como he dicho, ¿no? Vale. Para que nos salga bien bonito. Pues me lo sigue poniendo igual. No me voy a entretener esto. Lo que quería enseñaros era que puede ser, o sea, que aparte de variables, tenemos procedimientos. Y en los procedimientos los podemos llamar pues como una función. Cuando decimos mi variable decimal, nos va a salir en la lista. Lo que pasa es que fijaros que en realidad necesitamos la función para poder pasarle un valor, pero si no podría ser una propiedad. Podríamos hacerlo de otra manera. Podríamos hacerlo, en vez de ponerlo en una función, que en clases estaríamos hablando de un método, en vez de ponerle una función, lo podemos poner como una propiedad pública. Por ejemplo, le decimos public nombre as string. Esto va a funcionar como una propiedad pública. Bien, lo que pasa es que no va a tener eventos. Que si hace falta, si más adelante hace falta, por ejemplo, queremos validarlo, pues sí podemos convertir esto con las MZ Tools, ya lo hemos visto antes, lo podríamos convertir.
pero en este caso no lo vamos a necesitar y lo ponemos así como una variable pública. Entonces es igual esto, la función la pasamos sin ningún valor, y como nombre es una variable pública, pues nos va a funcionar exactamente igual. Entonces, fijaros, debug print, XML, ahora tenemos dos propiedades y un método. Lo típico de los cosas, es algo típico de los objetos de los módulos de clase. Pero es que a mí me parece que esto del XML parece más bien una propiedad que un método, ¿no? O sea, aunque si hacemos así nos funciona exactamente igual, bueno, yo creo que es que cuando nos sale el IntelliSense, el simbolito del método, pues confunde un poco porque parece que va a hacer algo, cuando en realidad lo que hace es devolver un valor y no necesita parámetros. Pues lo que podemos hacer para que no nos salga así es, decimos, cogemos mi tipo decimal y la función le decimos property get. O sea, una propiedad de solo lectura. Una propiedad de solo lectura. O sea, sabemos que las propiedades normalmente van en parejas, pero podemos prescindir de uno de los miembros de la pareja o de los dos. Perdón, de uno o del otro. Normalmente vas a prescindir del de lectura, pero también del de escritura si quieres. Y entonces cuando vamos aquí y le decimos ¿dónde estoy? Bueno, 3, 25, variable decimal. Ahora sí se comporta como una propiedad y va a funcionar perfectamente. Entonces, si os fijáis, el aparatito pequeñito, el objeto pequeñito que apenas servía para nada, va sirviendo cada vez para más cosas. Y le vamos añadiendo cosas y lo tenemos todo. Lo tenemos todo metido en un bloque, lo tenemos todo encapsulado, que el encapsulamiento es una de las características de los módulos de clase, y lo tenemos todo, además, que podemos hacer varias instancias. Podemos hacer las instancias que queramos que va a funcionar. No nos tenemos que fijar tanto cuando queramos hacer un módulo de clase, cuando queramos empezar con módulos de clase, no tanto el módulo de clase que queremos hacer, sino el objeto que queremos hacer. Pensar en un objeto que nos pueda ser útil para una necesidad y empezar por lo mínimo. Aquí hemos empezado con una cosa que prácticamente servía de nada, que era convertirlo en decimal. Y esto, pues, lo puedes ir teniendo, o sea, lo puedes ir ampliando. Aquí no hay herencia, porque con la herencia, pues se podría heredar en otros tipos, pero podemos copiar y copiar y copiar y copiar y pegar y pegar y pegar y transformar. Entonces, lo mismo que decimos 8 decimales type, copiamos a ver cuál es este. Eso sí, que decimos 8 decimales type, pues lo copiamos. Ya está. Con 8 decimales type, copiamos, pegamos y decimos decimal 6 decimales type. Entonces se ha metido 6 decimales type, y aquí lo que le decimos es, pues esto, le quitamos 2 ceros y listo, y nos sigue valiendo, y sigue valiendo para todo lo demás. No sé cuál he copiado porque no me sale pero bueno,
Ah, sí, no, que he copiado, es que he copiado el de 8 decimales a 6 decimales. Pues nos siguen, o sea, copiamos uno y nos sigue valiendo para otro y copiamos. Y en algún sitio lo tenía y no sé dónde lo he metido, que tenía por ahí variables, o sea, tenía por ahí módulos de tipo string, objetos de tipo string. Y si lo encuentro, porque eso ya era, a ver si es este, bueno. Vale. Más cosas. En realidad yo no estoy usando esto, no lo estoy usando así, sino que estoy utilizando otra cosa. Lo que veíamos antes de esto tiene, pues eso, lo que se llama una serie de restricciones o facetas. En las definiciones de los tipos tiene una serie de restricciones o facetas. Entonces, esas restricciones empiezan diciendo que siempre la base, cuál es la base, el doble, y luego pues tiene una serie de facetas que son la longitud máxima, tienen el que si es doble, tienen que tiene que responder a un determinado patrón. Entonces, esas facetas, lo que me he hecho, y no me voy a entretener mucho en eso, lo que me he hecho, ¿dónde está aquí? Lo que me he hecho es un módulo de clase que lo que me hace es, me tiene en cuenta las distintas restricciones, las distintas facetas, que esas restricciones se llaman facetas. Me tiene en cuenta las distintas restricciones. Y entonces, esas restricciones o sea, me tiene en cuenta todas. Y entonces, depende de qué restricciones tenga el tipo que le voy a pasar, pues hace una serie de cosas u otras. Aquí tenemos, por ejemplo, estas son las restricciones. El patrón, que hacemos con espacio en blanco, los dígitos de la fracción, la longitud, si es máximo inclusivo, mínimo inclusivo, una serie de cosas. Y luego tengo ajustar a límites, que digo, bueno, estas restricciones, si se cumple, si la longitud máxima es 4 y el tamaño es mayor, ¿qué hago? ¿Doy un error o lo ajusto a límites? Pues tengo aquí esta propiedad que me he pasado, que es ajustar a límites, y si es ajustar a límites, pues le he puesto que sí, pues lo restringe. Si os fijáis, son variables públicas que cuando yo le digo xs restricción, punto, me van a salir esas variables públicas. Y me va a salir algún método, como este, aunque este es privado, perdón, tiene que ser los métodos son los públicos, y varias propiedades. Entonces lo que hago es, desde un módulo de clase, dimensiono ese otro módulo de clase que es el de las restricciones. Tengo 8 decimales type y le digo private restrict as xs restricciones. Es decir, voy a utilizar un módulo de clase dentro de otro módulo de clase. Cada uno va a ser una instancia de restricciones para una instancia de decimal tipo 8 decimales cada vez que me llame. Entonces, la propiedad getValue la sigue teniendo igual, la propiedad letValue sigue siendo muy parecida, pero tenemos otras dos cosas que también son importantes en los módulos de clase y que se parecen mucho al trabajar con los formularios. Cuando tenemos un formulario, tenemos los eventos open y close, ¿no? O sea, cuando abrimos, y entonces el class, el módulo de clase, aparte de los métodos generales, tiene un método class inicialize y otro método class terminate. Vienen por defecto cuando tú defines creas un módulo de clase y te van a salir estos eventos para que pongas lo que quieras. ¿Qué haces con estos eventos? Pues inicialice. Cuando se inicia la clase, cuando tú dices new, se va a ejecutar este código. Class inicialice. Y cuando le dices set mi clase es igual a nothing, va a terminar el módulo de clase y se va a ejecutar este código.
que es el terminate. Pues, ¿qué hacemos al abrir y al cerrar? Pues, ¿qué hacemos? Pues, al abrir, pues declaramos objetos, abrimos objetos y al cerrar los cerramos, como hacemos normalmente con los formularios. En este caso, había definido un objeto que era restrict, que era como el módulo de clase de restricciones, perdón, que me pierdo, y le digo que la base es decimal, y que la fracción, los dígitos, la fracción, o sea, 8 dígitos. Entonces, luego lo que le digo aquí, en el property let, cuando asigno el valor, le digo, asigno el valor, cojo el valor y le digo restrict, que ya existe, que ya está inicializado, es igual al nuevo valor. Si restrict no me devuelve un error, entonces restrict es igual al c decimal del nuevo valor. Y entonces con esto me permite hacer lo que hemos hecho antes, me permite hacerlo para muchas más cosas. Porque aquí le puedo decir que restrict es igual, base es igual a string, o base es igual a date, por ejemplo. Y le puedo decir, pues el mínimo, bueno, esto se usa mucho, pues es igual a 4, por ejemplo, ¿no? Si la base es string. Bueno, no, mejor que esto, voy a dejarlo. Y le puedo decir, por ejemplo, que el mínimo, sí, claro, el mínimo, no la longitud, mínimo inclusivo es igual a 5, o sea que nos tiene que dar un valor decimal con 8 dígitos y que el valor mínimo sea 5, y si no nos va a dar un error si le metemos un valor que es inferior a dígito. Y entonces con esto estoy definiendo un tipo de datos que sería decimal, 8 decimales, mínimo 5. O sea, que me permite de una manera muy sencilla ir adaptando a los distintos tipos de datos simples de XML. No sé si me he ido yo muy por las ramas. Que alguien diga algo, por favor. No, a mí me gusta lo que estás diciendo porque has puesto un ejemplo claro de cómo utilizar una clase. Resumiendo un poco lo que has dicho tú, recogiendo un poco lo que has dicho, has hablado de las propiedades, has hablado de cómo trabajar las propiedades y distintas variables dentro de la clase, y por último has tocado el initialize y el terminate, que es algo muy importante en las clases, con lo cual a mí me parece que lo has tocado todo. Bien, y los que no usan las clases normalmente, alguien que diga algo. ¿Se ha enterado de algo? ¿Le parece interesante? Yo hace un rato que me perdió. ¿Tú eres? Que hace un rato que me he perdido porque ya, aparte de que me he quedado en el intento de aterrizaje en el desierto, he perdido unos 15 minutos y eso, y luego no he sabido seguir. Pero bueno. ¿Dónde te has perdido? Dime. No, bueno, cuando estabas haciendo la asociación de intentar aterrizar un avión en un desierto, que no se puede. Entonces, estabas intentando ahí darle forma al tema de las clases. Pero bueno, que ¿Te has perdido desde ahí? Sí, claro. Entonces, vale, pues, luego he intentado pillarlo, pero ya, como siempre, ya no he sabido seguir. Vale, pues ahí lo que quería decir es que lo importante de las clases no es la clase en sí misma, sino el objeto. La gracia es que, bueno, la clase nos sirve, pues es una forma de programar, pero lo que tenemos que buscar no es el resultado final de la clase. El resultado final de la clase no es el de un módulo. El resultado final de la clase es un objeto. Por ejemplo, en esta clase estamos utilizando un objeto. Tenemos una clase que a su vez utiliza un objeto. Y aquí el objeto
el objeto este le ponemos todas las propiedades que queramos, y con esas propiedades luego el valor, o sea, va a tener en cuenta una serie de cosas y te va a validar los datos que metas. Te va a decir si están bien metidos, si no están bien metidos, te lo va a convertir en cadena, te lo va a convertir en decimal, te lo va a convertir. Y eso es un objeto, el objeto restrict, que no lo hemos visto en detalle porque es un poquitín complicado y un poquitín paleto, pero lo que quería enseñar aquí es, primero, los eventos inicialice y terminate de la clase, que son como los eventos open y close de un formulario. Haces cosas al principio y haces cosas al final. Y luego, pues también cómo utilizamos un objeto. Aquí estamos en la clase, pero esto ya no es una clase. Aquí restrict ya no es una clase porque lo hemos dimensionado aquí y en el inicialice le hemos convertido en un objeto. Ya restrict ya no es una clase, es un objeto. Estamos en una clase utilizando otro objeto. Cuando esta clase le digamos que es igual a new esta clase, lo que nos vamos a tener es un objeto que dentro tiene otro objeto. Te mareo más. Bueno, veremos el vídeo desde el principio, de nuevo, con tranquilidad. Vale, es que no quiero, o sea, tenía algunos ejemplos más, pero no quiero, creo que ya empezaba a sembrar confusión y preferiría que hicieseis preguntas. No hay ninguna pregunta. Hay que digerirlo, che, como todo. ¿Tú, Ángel, lo has entendido bien? Yo te he podido seguir. Evidentemente, como todavía no domino muy bien las clases, en algún lado me pierdo. Pero te he podido seguir y te he podido ver cosas interesantes. ¿Dónde te has perdido? No me he perdido. Vale. No me he perdido. Quiero decir que te he podido seguir bien. Sé lo que estaba haciendo y entiendo perfectamente el cómo asignar valor a las propiedades y el cómo las lees y todo ese tema. Eso es. Y la gracia principal, que es el que sea el que esté todo bien empaquetadito, bien encapsulado, y sobre todo el poder crear varias instancias, que eso es imprescindible. Fijaros en el detalle ese de que cada instancia, aparte de tener funciones, tenemos distintas instancias que aparte de tener funciones, están almacenando un valor. Eso es lo característico de los módulos de clase o de los objetos. El módulo de clase reserva en memoria espacio para tener procedimientos y variables. Eso es exclusivo de los módulos de clase. Lo normal, en el módulo estándar, tú tienes por un lado procedimientos y por otro variables. Y en cambio, el módulo de clase reservas espacio para las dos cosas. Y cada uno almacena su valor. Declares los objetos los objetos que declares, si 50 o 100. Claro, luego dependerá de lo complicado que sea y del tamaño de las capacidades del ordenador. Pero en principio no tiene por qué haber una limitación de las instancias que declares de un determinado objeto. Eso yo creo que es lo más importante y eso es en lo que tenemos que pensar cuando queremos meternos en módulos de clase. Nos interesa que haya distintas instancias, si nos interesa que haya distintas instancias, que pueda haber distintas instancias, entonces si nos interesa un objeto, pues entonces nos interesan los módulos de clase. No, para mí esto es lo más importante, lo principal que quería transmitir. Luego las propiedades y los métodos Me ha parecido completa. Además, has cumplido la hora de charla, que últimamente nos íbamos a 2 horas. Y además has tocado 3 niveles. El sencillito para explicar lo que son las propiedades.
y el truquito este de cómo dar una propiedad por defecto que no conocía, que no me habías enseñado todavía, me parece muy interesante. Bueno, ese no quería, ese lo que pasa que, claro, con este ejemplo lo necesitaba, porque si tengo que estar poniendo value, pues no me arrienda nadie la ganancia. Lo necesitaba, pero prefería no haberlo puesto porque a alguno por ahí se le puede, la explicación ya se le ha empezado a complicar posiblemente. Ujú. Bueno, y No, para todos los gustos. Y además, ¿eh? esto era una primera presentación y ya te comenté que la idea es poder desglosarlo en más charlas. ¿eh? Ujú, ujú. Bien, pero lo que necesito es más participación. Me parece a mí que quizás sería interesante que nos pudiera referir a alguna documentación que nos permita comprender mejor, digamos, el tema de las propiedades, por ejemplo, las características de las propiedades. Te estoy entendiendo mal, háblame más alto, por favor. Te decía que quizás nos obliga a tener que leer un poco más la documentación sobre los módulos de clase. Me parece que tiene un gran potencial para, sobre todo, poder reutilizar digamos, el código de programación, ¿no? Ujú. Y que pudiésemos a lo mejor poder aprovechar eso para reducir un poco también el desarrollo de procedimientos que podemos estar elaborando, ¿no? Entonces, me parece que tiene mucho potencial y ordena mejor la programación en Visual Basic, ¿no? Sí, para mi gusto sí ordena, sobre todo por el encapsulamiento, porque lo vamos metiendo todo en un bloque y no tenemos por ahí procedimientos perdidos, aunque no hay ningún impedimento en que un módulo, o sea, un módulo de clase llame a un procedimiento de un módulo estándar, no hay ningún inconveniente. Pero todo lo que podamos tener juntito, pues ordena mucho. O sea, vamos cogiendo esto y pues yo tenía por ahí una función que no me acuerdo cuál era para ver el tipo de variable que habíamos dimensionado y cosas de esas. ¿eh? Podemos meterle un tratamiento de errores dentro del módulo, o sea, podemos hacer muchas cosas. Pero vamos, yo lo básico que quería manosear, yo creo que lo he manoseado y me tenéis que hacer preguntas y si no, pues de poco me he servido. Sí, sí. Oye, en este punto quería hacer dos comentarios. El primero es que tenéis, os he puesto en el chat el enlace a una de las partes una de los cursos de clases que más me gusta, que es el de Miquel, de Nequito. Y ahí hacer una mención especial. En el capítulo 8 hay una aportación de una persona que iba a darnos charlas de clases, que era Javier López Enamorado, que murió en el mes de agosto. Él tenía pendiente darnos una charla de Access, de clases, y no lo pudo dar nunca porque enfermó. Entonces veo de justicia también comentarlo y recordarlo hoy, ya que él era un apasionado y un experto en este tema. Y un poquito su granito de arena lo tenéis en este curso que os he puesto en el enlace. Y ahora a hablar la chera. Bueno, pues parece que aquí ya hemos acabado, ¿no? Sí, yo creo que por hoy a mí me ha gustado. Y yo lo que planteo también, Chea, es, vamos a ver también cuando se cuelguen el vídeo, los comentarios que van a surgir también en el canal. Y de ahí pues tendremos un feedback más interesante, además del personal que pueda haber contigo. Ujú. ¿eh? Pero por hoy a mí me parece interesante. Por supuesto, genial la idea de la clase tuya con los decimales soluciona muchos problemas en cuanto al tema de decimales. O sea, para mí es una genialidad. Bueno, en realidad lo hice así para el articulito ese que tengo en Access Global, pero el objetivo principal no era lo de los decimales, sino el objetivo principal era el definir tipos de datos para XML, en concreto para facturar. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, hoy acabamos a la hora prácticamente, sin, por supuesto, agradeciendo a Chea su esfuerzo y la charla, como siempre. ¿Alguna pregunta? No, yo agradecérselo igualmente. O sea,
aquí en España, Chea, es que no abre la puerta al tema de las clases. Sí, Tenemos sí, mucho, pero Lo no. que pasa es que tiene mucho nivelazo, ¿no? Con el tema de las clases, Chea tiene una evolución brutal con respecto a los que queremos arrimarnos a las clases. Entonces, Chea hay que cogerlo con calma y que, y que nos vaya desgranando poco a poco. Pero desde luego tenemos una baza importante ahí con esto para abrirnos esa puerta. O sea que yo se lo agradezco enormemente y espero que haya más. Vale, pues gracias por tus palabras. Yo me veo un poquitín decepcionado porque he vuelto a no conseguir interesar a la gente. No, sí. Ha abierto la puerta. Siempre, lo importante es abrir la puerta y que nos pique el gusanillo. Bueno, pues a ver si es verdad y alguno más se anima. Yo la verdad las clases las uso pues con mucha frecuencia. Pero no todo lo que hago son módulos de clase. Muchas veces hago cosas que solo se me ocurre hacer con módulos de clase porque veo que es más sencillo que con módulos estándar. Pero otras veces, pues porque me da por ahí, porque he empezado por ahí y lo hago con una clase. Y luego hay cosas que he hecho, tú lo sabes, Ángel, que son muy complicadas y que solo se pueden hacer con módulos de clase. Y claro, tratar de explicar eso y tratar de explicar clases con eso, es volver loco a cualquiera. Yo me vuelvo loco cuando tengo que arreglar algo de eso. Yo he conseguido, a raíz de la charla que tuvimos tú y yo el otro día, he conseguido ya montar una clase para trabajar una tabla que está en la nube y aunque me queda mucho trabajo todavía con esa clase porque no tengo muy claro todavía no lo tengo todo muy claro, pero ya está funcionando y ya es capaz de trabajar con la tabla. Y he conseguido una cosa que sí que para mí era importante y es simplificar el código. La clase me ha costado un rato montarla, me ha costado trabajo, pero lo que sí he conseguido es que desde los formularios, el código que habitualmente escribía para trabajar con esas tablas, he conseguido simplificarlo muchísimo gracias a esa clase. Esa es la historia. Ahora voy a necesitar de la mano de un experto un día que le eche un ojo y me dé una valoración. Pues, Mira, pues ¿por qué debe haber más de uno? ese tema que estás hablando sobre la conexión a datos y manipulación de datos y generar a lo mejor consultas a través de clases me parece que es muy interesante. Quizás sería interesante a lo mejor en algún otro reunión que pudieras podernos, digamos, ampliar el conocimiento de las clases haciendo un énfasis en este tema de la manipulación de datos, la conexión a datos y la generación de consultas, porque creo que eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Esa es una de las cosas que más se tiene que estar programando y me parece que tiene mucho potencial. No sé si estoy en lo correcto. Sí, mira, yo hoy he insistido muchísimo en que lo importante son los objetos. O sea, eso que dices, una clase para manejar datos y demás, claro, la clase es el plano de un objeto para manejar esos datos. Y estamos manejando a diario, a diario, objetos para manejar datos, que son los record sets, por ejemplo, los objetos database, los objetos record set. Los estamos manejando a diario y son objetos. Esos están construidos, aunque no veamos el código, como una clase. Bueno, pues tenemos que pensar lo mismo que existe un objeto record set que hace determinadas cosas, pues podemos pensar en un objeto que haga cosas con los datos que pueden ser del objeto record set o pueden ser del objeto record set a nuestra manera o del objeto database a nuestra manera y podemos pensar en eso como un objeto. Primero, pensar en un objeto, ¿qué queremos que nos haga ese objeto? ¿Qué queremos que nos haga ese objeto que nos hace el objeto record set? Pues eso es lo que tenemos que pensarlo primero y después programarlo como una clase. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada. Pues, Chea, de nuevo muchas gracias. Te emplazo para otra reunión de clases,
para que nos des más clases de clases. Y muchas gracias. Pues gracias a vosotros por aguantarme. Venga, un abrazo a todos. Chao. A la buenas noches, los de Dios.